Vamos a partir con una sección que dio mucho que hablar la semana pasada, una sección que comenzó con mucho éxito y se lo agradecemos por supuesto a todos ustedes. Me refiero a la conmemoración, al análisis, a la observación de los 40 años del golpe militar. Tengo una nota introductoria para que vayamos empapándonos de nuestro invitado que viene a continuación. Es el hijo de Manuel Contreras, quien fue jefe de la DINA durante el régimen militar. Rompe un silencio de 8 años. Queremos saber cuál es su visión con respecto a todo este proceso que, independiente del color político, fue doloroso para Chile. Queremos saber cuál es su impresión sobre su familia y sobre lo que está pasando también con el escenario político de hoy. Esta es una nota introductoria y posteriormente hablamos con Manuel Contreras. Juan Manuel Contreras Sepúlveda, más conocido como Mamo Contreras, es un general retirado del Ejército de Chile, quien se encuentra detenido por crímenes de lesa humanidad. Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, el Mamo Contreras tomó el cargo de jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, desde donde habría dirigido una serie de represiones hacia los opositores al régimen, dentro de las que se cuentan torturas, secuestros y asesinatos. Manuel Contreras ha sido condenado por varios casos, como por ejemplo ser actor intelectual de la muerte de Orlando Letelier en Washington y por la conexión con el asesinato del excomandante en jefe del ejército Carlos Prats en Buenos Aires. Actualmente el Mamo Contreras está detenido cumpliendo cadena perpetua y suma otras condenas por 300 años más dentro del penal Punta Peuco. Ahí estaba nuestra nota que contextualiza lo que está sucediendo. Bien, nos corregía de inmediato aquí nuestro invitado que ya presentaré, cumpliendo condena en Cordillera, no en Punta Peuco. Muy bien, quiero presentarles a Manuel Contreras Valdebenito. Manuel, gusto tenerte acá en nuestro programa, en este contexto que nosotros hemos llamado 40 años del golpe. Sí. Para analizar precisamente todo lo que ha pasado durante estos años. Y en virtud de lo mismo, en virtud de todo lo que ha pasado durante estos años, ¿cuál es la visión que tienes tú hoy de tu padre? Lo admiro más que antes. Admiro el valor que ha tenido de soportar lo que ha tenido que soportar, la sabiduría que tiene, la tranquilidad para enfrentar lo que tiene y cómo en cierta medida nos cambió la vida el 11 de septiembre. Teníamos una vida de una familia normal, común y corriente, y cómo llega ese día y nunca más volvimos a ser los mismos. Y siempre me pregunto que por qué le tocó a él, por qué no fue otro. Porque a partir de ese día, que yo lo tengo como un recuerdo que lo tengo en mi mente, pero muy específico, fue el día anterior, el día 10. El día lunes 10 de septiembre llegó a la Escuela de Ingenieros, nosotros vivíamos en Tejas Verdes, San Antonio. Y llegó un helicóptero de la Armada con un oficial. Y yo venía a decirle a mi padre que al día siguiente entraba el buque Cochrane a tomarse el puerto de San Antonio y las últimas directrices del ataque que se tomaba al país, que fue planificado por el Ejército de la Armada Fuerza Aérea, y cómo se tomaron el país en 24 horas. O sea, detrás de todo esto hubo una planificación estratégica y táctica. Una logística. La logística es una parte de eso, pero la estrategia militar fue asumir todas las gobernaciones, las intendencias, tomarse el país, controlar el país, y siempre se esperó que iba a haber más resistencia. ¿Por qué recuerdas con especial motivación aquel 10 de septiembre? El día 10, que fue el día lunes, yo tenía 11 años de edad, y veo llegar a este helicóptero de la Armada, ese oficial almorzó en nuestra casa, y veo que mi padre cambia su actitud porque lo veo muy contento. O sea, no que sea mal genio, pero lo veo como muy animoso. Y empiezo a ver llegar muchos oficiales jóvenes del regimiento a nuestra casa. Hablaban en privado con mi papá y salían pero felices. Y yo al día siguiente tenía una prueba de inglés en el colegio. Entonces mi papá, como instructor e intérprete, le pedí que me ayudara con la prueba de inglés. Y me llama la atención porque me toma la cabeza y me dice: no te preocupes, me dice, mañana no vas al colegio. Al día siguiente fue el 11. Nos fuimos a acostar. Y me acuerdo que a las 2:30 de la mañana más o menos veo que la luz de la pieza de mis padres está prendida. Y me asomé y veo a mi padre que se está estaba contenida a combate y se estaba amarrando las botas. Y eso era algo inusual. Sentía afuera los camiones, gritos de los soldados, algo raro venía. Y no nos dice nada, se va y mis tres hermanas y yo nos fuimos a la pieza de mi madre.
Y mi padre tampoco le dijo nada a mi madre. Solamente le dijo, prendan la radio a las 7:30 de la mañana. No salgan de la casa y algo grande va a pasar. Pero nunca nos pensamos esto. ¿Ni siquiera lo inferían ustedes como familia? Nada, porque nosotros como familia militar vivíamos dentro de los cuarteles militares y cuando uno vive dentro de un cuartel militar, y de esa época además que todos los militares no se llevaban bien con ningún político. O sea, ni de uno ni de otro lado. Eran muy menospreciados los militares. Entonces nosotros teníamos un mundo muy cerrado. Y cuando llega el 11, esa mañana, que nadie sabía, mi padre tuvo que ir a despedir, tenía formado un batallón de soldados que los mandó a Santiago, que tampoco sabían a qué venían, salvo los comandantes de las unidades fundamentales. Y les dice, van a algo grande por Chile, espero que vuelvan todos con vida. Y me contaban los tenientes, cuando escucharon eso, dijeron, vamos a un golpe. Y pasaron, los subieron en camiones, que habían llegado recién unos camiones que no eran militares. A los soldados los colocaron con lonas, con uniforme y fusiles abajo, y en las cabinas iba un sargento con un teniente vestido de civil. Y tenían 3 grandes preocupaciones para llegar a Santiago. La primera era pasar por la avenida Barros Luco, que era la principal en esa época, donde vivía el gobernador y el alcalde. Y ellos podían comunicarse a Santiago diciendo que van tropas para allá. No se quisieron cortar las vías telefónicas justamente para no llamar sospecha alguna. Ese era el primer punto, lograron pasarlo. El segundo punto era el peaje de Melipilla. Y nadie se dio cuenta. Iban 280 hombres, no se dieron cuenta. Y el tercer punto peligroso era el cordón Cerrillo. Y tampoco los pillaron. Llegaron a arsenales de guerra y a ellos les tocó atacar La Moneda apoyando a la escuela de infantería. Ya habían salido los blindados, los artilleros habían colocado los cañones y las fuerzas las tropas de infantería, con los ingenieros, que eran los de mi padre, les tocó atacar tanto La Moneda, el Ministerio de Obras Públicas y me parece que el Ministerio de Educación. Ahí pasaba el metro, estaba el hoyo del metro. Lo que yo me contaban después varios oficiales que estuvieron ahí, que les impresionó la cantidad de soldados muertos de nuestro lado, y no poder tomarlos, porque los disparos venían de todos los francotiradores que tenía Allende puestos alrededor de todo el centro de La Moneda, y les disparaban, caía un soldado y no podían tomarlo, porque cruzaban las calles, se tenían que pegar a los edificios y cruzar las calles en zigzag. Yo sé que eras muy pequeño, 11 años, para el 11 de septiembre del 73. Sin embargo, me imagino que recuerdas patentemente aquellas imágenes. Las has visto durante toda tu vida, prácticamente. Sí. ¿Qué te pasa hoy cuando ves el bombardeo a La Moneda o a otros edificios públicos? En cierta medida, voy a corregir también un detalle. Yo conocí uno de los pilotos que atacó a La Moneda, de la Fuerza Aérea, que era el hijo del Jean Lee. No sé si sabían eso. Uno de los pilotos que atacó a La Moneda fue el hijo del general Lee, que era teniente. ¿Recuerdas qué edad tenía aproximadamente? Él debe haber tenido unos 23, 24 años. Ya. Falleció de cáncer hace un tiempo atrás. Él me contó una vez conversando, y también le hablé del bombardeo. Me dice, no, Manuel, se llama ataque aéreo. ¿Y cuál es la diferencia? No lanzamos ninguna bomba. Una bomba hubiese destrozado La Moneda entera y se habrían roto todos los ventanales de Santiago. Nosotros disparamos un rocket que tiene una carga explosiva mínima, pero por la velocidad inicial producen bastante daño. Ellos disparaban, me contó que disparaban habían sacado los cálculos, venían de Concepción, sacaron los cálculos de distancia, hicieron todo un trabajo previo, ¿no? A pie. Desde dónde tenía que disparar el Hawker Hunter, a qué velocidad, a qué altura tenía que disparar el rocket. El lugar de posición fija, cuando daban la vuelta, fue el río Mapocho. A la altura del río Mapocho tenían que lanzar el rocket. Tuvieron tanta puntería, por así decirlo, que de todos los rockets que se lanzaron, uno de ellos entró por la puerta de La Moneda. Ya las tropas se habían retirado. Ahora, no fue un bombardeo porque si no, no queda nadie vivo dentro. Pero más allá de aquella aclaración, que te encuentro la razón en el sentido semántico de la palabra, desde el punto de vista simbólico. Es que es un ataque militar. Los ataques militares tienen que tener una terminología exacta. Por eso era claro. Eso. Te lo pregunto desde el punto de vista simbólico. ¿Cómo lo ves tú hoy? ¿Cuál es el análisis que hace a 40 años, cuando pasas por afuera de La Moneda? Que no está contada nuestra historia.
que aquí se monopolizó una parte de la historia de Chile, que se ha contado la historia de Chile de una forma muy sesgada, independiente de las tragedias vividas, porque acá tenemos por el lado nuestro 700 muertos y heridos. Ninguna de los familiares de los 700 muertos y heridos que tuvimos nosotros, entre ellos tengo 3 padres de amigos míos que fueron asesinados, ninguno se ha querellado, ninguno ha obtenido una pensión, ninguno ha querido seguir ni siquiera un juicio contra quienes los asesinaron. Esa es cuando a mí me pasa que paso por La Moneda y veo con gran indignación la estatua de Allende, porque él fue el culpable que llegáramos al 11 de septiembre. Yo por mí, ojalá que nunca vuelva a ocurrir algo igual, porque lo que hemos tenido que vivir nosotros, las consecuencias de ese 11 de septiembre, no se las doy a nadie. Pero sí también me molesta que la juventud hoy día no tenga la capacidad de leer y de estudiar este otro lado. Sí, la violencia política en Chile no nació el 11. El tema está en que el 11 mismo es una acción militar y no se le puede pedir a las Fuerzas Armadas, al Ejército, que actúen como policía. Porque los primeros bandos que se ven acá, los primeros bandos militares son muy fuertes. Un bando militar está por sobre la ley. Y en los primeros bandos se ordena fusilar de inmediato a aquel que se encuentre con armamento en la calle. A propósito de acción militar, que las palabras textuales que estás ocupando tú, ¿sabes cómo se gestó, cómo fue todo el proceso, precisamente desde ese enfoque, desde el militar? Sí. ¿Cómo se planeó todo esto? Bueno, el que más sabe esto es mi padre. Que yo he conversado con él este tema. Siempre le digo que es el último comandante de tropas que está vivo. Todos los demás murieron. El general Palacio murió, el director de la Escuela de Infantería murió, el director de la Escuela Paracaidista. Santiago tenía más o menos 5 o 6 regimientos, unidades que rodeaban Santiago, que es por la defensa normal, periférica, pero faltaban tropas. Entonces le pidieron a mi padre tropas y se armó un grupo de reserva que vino de Serena. Fue una planificación hecha en 10 días, muy rápida, muy secreta. Ahí nadie más sabía. Y el objetivo militar era, primero, tomarse las intendencias y neutralizar la defensa del enemigo. Desde el punto de vista, así hablando como militar, neutralizar significa o se rinde o muere. Y por eso se ve como muy violento, pero eso es una acción militar. Y llevarla al plano que se ve hoy día, que el otro lado son todos unos santos, pobres mártires. Bueno, ¿y por qué tuvo que actuar el ejército? ¿Por qué tuvo que actuar las Fuerzas Armadas? Tiene un origen. El origen era porque venía más adelante una guerra civil. No quizá en ese momento, pero venía una guerra civil. Y una vez le pregunté a mi padre qué pensaba, qué pensó el día anterior. Me dijo de que pensaban que la resistencia iba a ser muy grande. Que al otro lado... O sea, posteriormente tu padre dijo que había resultado más fácil de lo que ellos pensaban. No más fácil, pero sí que como había el 29 de junio un comandante de ejército, que era compañero de mi padre, con el Súper, se lanzó solo contra La Moneda. Con los tanques, trató de hacer una cosa fuerte. Si él no hace eso, habría sido peor al 11. Porque cuando salió el coronel Súper con los tanques, se vieron que estaban disparando de edificios, o sea, vieron que había posiciones fijas de tiradores. Y se dieron cuenta de que había un cerco militar, paramilitar, que venía de Allende, que les iba a disparar. Manuel, tú me dices, el 11 de septiembre cambió mi vida familiar, nunca más volvimos a ser los mismos. Inmediatamente después de que pasa toda esta batahola, de que finalmente se consuma la acción militar, llega tu padre en algún momento a la casa. ¿Qué es lo que pasa ahí en la mesa familiar? ¿Qué es lo que se conversa? Bueno, mi papá salió temprano, a las 2 de la mañana, después no lo vimos más, y llegó a almorzar a la casa, recuerdo, como a las 4. Y a mí me llamó mucho la atención cuando nos contó que había muerto Allende. Porque, ¿cómo lo hizo? Le habían avisado de Santiago que lo habían encontrado muerto, suicidado, con el general Palacio lo encontró. Y me llamó la atención porque a mí siempre me gustó mucho la historia. Yo conocí a Allende. Siendo cabro chico, tenía 8 años. Estaba recién elegido él. Y el edecán de él, el coronel Melo, vivía cerca de nosotros vivíamos en Pocuro, en una población militar.
Estábamos todos jugando y de repente llegan los 125 y se baja un señor. Y nos pusimos en fila. Y pasa y le empieza a dar la mano a todos los niños. Porque me da la mano a mí y me dice, hola, soy Allende. Y me llamó la atención. Entonces cuando nuestro padre nos comenta de que lo habían encontrado muerto en La Moneda, fue como algo extraño, como, escucha, se murió un personaje que yo conocí. Porque uno puede hablar de enemigos, de adversarios, pero finalmente somos todos chilenos. Pero entonces el tono en el que él contó la noticia no fue desde el punto de vista del éxito de la acción militar, sino que también lamentó en su momento el hecho de que haya muerto Salvador Allende. Fue que no era el objetivo. El objetivo no era que el presidente muriera. El objetivo era que el bando número 1. Ahí está el primer objetivo del 11 de septiembre. Que el presidente haga entrega a su alto cargo. Eso era todo. Se le puso un avión para que se fuera donde él quisiera. Y él no quiso. Él pescó el fusil AK, disparó contra los soldados y después se disparó él. El cargador tenía 30 tiros. Lo encontraron 3. Y creo que sobre su cuerpo no eran más de 4 disparos. Los otros disparos fueron todos contra los soldados del ejército. Pero, ¿te consta de alguna manera que fue Salvador Allende quien disparó? ¿O quizás el arma se ocupó antes por otro...? O sea, el arma confirma, porque era de él. Tiene la placa para Salvador Allende, su amigo Fidel Castro. Está en la misma grabación de cuando el general Palacio lo muestra ante la prensa. Por los asesores de Allende, los que están vivos. Ellos comentaban cómo el presidente con el casco salía por una de las ventanas y hacía fuego contra las tropas que venían avanzando contra las escuelas oficiales, disparó. Donde ahí muere un gran amigo nuestro, que era un sargento, recibe un disparo en la cabeza. Entonces, a mí me causa dolor, porque en cierta medida las Fuerzas Armadas se les obligó a esto. No que uno diga, denos las gracias, no. Pero déjennos tranquilos, déjennos en paz. Han pasado 40 años y la venganza sigue. 40 años. Mi padre está condenado a 300 y tanto. Yo, que soy egresado de Derecho, me desilusioné de mi carrera, porque vi que hoy día no hay un tribunal de justicia imparcial. Todos los testigos que van a hablar tienen como un escrito especial. Todos de memoria, todos de memoria, todos de memoria. Y los jueces lo único que hacen a mi padre es condena, 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 condena. ¿Cómo van a pensar que un hombre que tiene 84 años, que está dependiendo de una diálisis, que puede fallecer en cualquier momento, vaya a cumplir con suerte 3 años más de cárcel? No me importan las querellas que haga al otro lado. Lo que me causa una profunda indignación es la actitud de los jueces. Jueces que estudiaron lo mismo que estudié yo y que no les importa la Constitución, no les importan las leyes. Pero para el otro lado no les pasa nada. Teillero ordenó matar al general Pinochet. Resultaron muertos 5 escoltas, 11 heridos. Uno de ellos, tío del teniente que falleció hace unos días atrás asesinado. Manuel, antes de ir de lleno en la situación actual de tu padre, su estado de salud, me gustaría preguntarte cuál era la relación que tenía en aquella época Augusto Pinochet con Salvador Allende. Yo no tengo la certeza, o sea, como con 11 años de edad cuesta un poco, pero como historiador soy... Y por lo que me imagino tu padre te dijo a posterioridad. Claro, y leyendo también otras declaraciones de muchos generales. Mi padre tenía 44 años. ¿Sabes si nos está viendo todo esto? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Nos está viendo? Me imagino que sí. Ya. Mi padre tenía 44 años, era un teniente coronel común y corriente, destacado, sí, el primer puesto en casi todos sus cargos, un militar muy querido, además bastante hombre con su gente, muy preocupado de la familia. Él, con 44 años, veía a su nivel, ¿no? Él era comandante del regimiento, pero veía hasta ahí, ¿no? De ahí hacia arriba existían los coroneles de ejército y los generales, estaban muy lejos. Entonces yo empecé a leer más muchas cartas y cosas de generales de la época. Y ellos hablaban de que la relación con el general Pinochet con Allende era muy buena. Y que incluso el general Prats, cuando renuncia al ejército, que en ese tiempo eran bastante hombres los militares de la época, si estaban en desacuerdo con un político se iban. Y se iban tranquilos a sus casas. ¿Hoy no? No lo he visto. O sea, no me refiero a todos. Pero no he visto actitudes de ex comandantes en jefe a haberlo hecho, como antiguamente se hacía.
un general, un ministro lo mandaba a llamar, se enojaba con el general y el general le decía, me voy. Y seguían a sus casas, tranquilos. ¿Fue leal Augusto Pinochet con Allende? Yo creo que sí, por el hecho de que en esa época la doctrina Schneider, la doctrina del general que fue asesinado, era una doctrina de no meterse en nada, en nada de la política. En los cuarteles no se opinaba de política. Político que hubiese, había que aceptarlo. Lo que no significaba que los valores propios del ejército, la historia del ejército y los valores propios de nuestros héroes se podía pasar a llevar. Que ese fue el grave error que cometió el MIR, por ejemplo. El general Pinochet fue, en cierta medida, siguió la doctrina Schneider, porque él no era de las primeras antigüedades. No estaba dentro de lo que se dice, este puede ser comandante en jefe, por ejemplo. Y cuando se fueron yendo otros generales. Y llega el momento en que el general Prats presenta su renuncia y Allende, esto es verídico, le dijo, ¿quién es el más confiable? Y Prats le dice, general Pinochet. Por eso, cuando viene el 11, Pero entonces, en virtud de lo que me acabas de decir, ¿cómo se podría catalogar de lealtad lo de Augusto Pinochet con Salvador Allende, si en el fondo se supone, comillas, era el confiable? Porque esa confiabilidad tiene un límite. Yo puedo ser leal y confiable a alguien, pero si veo que va a destruir mi patria, se acabó la lealtad con él, porque la lealtad que tiene que tener un militar es con su patria. Y ese fue el error de Allende. El general Pinochet, los que planifican el 11 de septiembre, que eso lo sabe mi padre, y viene algo ahí en ese tema, él me ha comentado de que, Merino ya el almirante Merino tenía que hacer algo, porque la marinería se le iba a sublevar. Altamirano, que hoy día lo niega, tenía infiltrada la Armada, pero a nivel de suboficiales. ¿Infiltrada con ideología? Claro, habían marinos socialistas, milistas, y los buques no son como un regimiento. En el buque hay, 10, 20 oficiales, y hay 300 suboficiales. O sea, se pueden tomar un buque en un minuto, como ya ocurrió el año 31. Entonces el marino estaba muy preocupado. Y en cambio en la Fuerza Aérea, que también la infiltró... ¿Marino estaba preocupado porque estaba perdiendo liderazgo o credibilidad dentro de lo suyo? La Armada se iba a quebrar. Y si se quebraba la Armada, tenía que actuar el ejército. Y entrábamos a otra guerra civil, pero entre las propias Fuerzas Armadas. Eso es lo que a Marino lo tenía preocupado, porque íbamos a una guerra civil, pero entre las propias fuerzas. La Fuerza Aérea, los servicios de inteligencia siempre han existido en el ejército, pero no se miraba mucho para adentro en esa época. Se miraba el tema exterior, claro. Pero empezaron a darse cuenta hacia adentro, porque el MIR ya tenía soldados miristas, había metido gente adentro, llegaban panfletos a los regimientos, y la Fuerza Aérea, que fue la más infiltrada, se infiltró a los oficiales, como el señor que estuvo la semana pasada. Que él se acuerde cuánto armamento le entregó al MIR, armamento de la Fuerza Aérea. Él no fue ninguna santa paloma. En las Fuerzas Armadas a nadie se le obliga a nada. El que no está de acuerdo con algo, se va nomás. Como pasó. Un comandante de regimiento de Talca, compañero de curso de mi padre, llega el momento del 11 de septiembre y a las unidades lejos de Santiago se les avisó 3 horas antes. Mi padre ya lo tenía, mi padre participó de esto, de la planificación del 11 de septiembre. Y ya sabía a lo que iba. Pero este comandante de Talca le llega la orden y dice no. Y manda a buscar al segundo comandante y le dice, me voy para mi casa. Yo no estoy de acuerdo con el golpe de Estado, así que haga usted cargo del regimiento. Y se fue tranquilo a su casa. Al punto que ha sido uno de los hombres que más ha ido a ver a mi padre, por ejemplo. Y él era allendista. Pero la camaradería militar se mantiene. El comandante del buque Cochrane, que llegó a San Antonio esa mañana, tenía que disparar una salva, porque tenía que cubrir todos los barcos cubanos. Y ellos tenían por misión que el puerto no entraba ningún buque, porque la Armada también engañó a los norteamericanos. La Armada salió a la Operación UNITA. En la noche tuvieron que abrir las claves, donde salía la nueva orden. Esa orden significaba golpe de Estado, devolverse a tal puerto, se los toman y cubren el mar. Punto. El comandante del Cochrane reúne a los oficiales y le dice, yo no estoy de acuerdo ni me sumo a esto. Por lo tanto, dice, el buque se va en contra de los buques de la Armada que están apoyando el golpe de Estado. Así de fuerte.
El segundo comandante llega y le dice a los oficiales, ¿quiénes están conmigo? O sea, no abandona, no deserta, sino que No. todo lo contrario dice... Claro, pero quería atacar los buques. Claro. O sea, producirse un enfrentamiento. Estaban en alta mar. Y el segundo comandante reunió a los oficiales y le dijo, yo estoy de acuerdo, ¿quién va conmigo? Todos los oficiales del buque le dijeron, vamos. Y el comandante tuvo que entregar su puesto, quedó preso en su camarote y después se fue a su casa. O sea, no hubo resistencia dentro de las Fuerzas Armadas, pero un 90% la apoyó completo. Y hasta el día de hoy, ese 90% se mantiene apoyándolo. Aquí no se ha sentido que ha sido algo, que fue algo erróneo, que se pasó a llevar nada. No, había que hacerlo.